Gracias al municipio de Quito que nos recuerda sus guaguacentros, más de 9.000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. A continuación, el editorial del día. Bien, son las 7:03, presentamos el editorial de esta mañana que se titula Atrapar a los corruptos, lo escribe Lolo Echeverría en Diario El Comercio. Enviar policías ineptos a otro país para secuestrar a un adversario político y pagar la operación con recursos públicos, eso es corrupción, es prepotencia y es torpeza. Esa es la acusación que se le hace al expresidente, pero tendrán que probarla. Los primeros pasos no lucen tan seguros. Los policías han callado cuanto han podido y han hablado solo lo necesario para evitar largas condenas. Los partidarios fanáticos han movilizado a los pocos fieles que quedan y los cobardes siguen tratando de navegar a dos aguas. Los jueces quieren la autorización de los políticos y los políticos quieren que se haga cargo los jueces. Atrapar a los corruptos es más fácil decirlo que hacerlo. El cuñado del rey ha sido condenado en España por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y 2 delitos fiscales. Aquí las sospechas relatan eso y más. La Fiscalía de Perú acusa a 3 expresidentes por el caso Odebrecht. Y ellos no negociaron los acuerdos con otro expresidente apresado, el mismo Lula da Silva. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acaba de ser extraditado desde Estados Unidos y sometido a prisión acusado de crear una red de espionaje durante su mandato que alcanzó a periodistas y políticos. De eso se habla aquí desde hace 10 años. Si sumáramos todos los casos de corrupción política denunciados en el país, llenaríamos más páginas que los libros de historia. Pero los políticos siempre han fabricado instrumentos de la impunidad. El control de los jueces, las amnistías y los indultos, la autorización previa de los parlamentos confiando en aquello de que entre bomberos no se pisan las mangueras, la prescripción de los delitos y otros instrumentos. Unos pocos recursos han resultado efectivos para frenar la corrupción. Uno de ellos es la colaboración eficaz con la justicia o delación premiada, como también se llama, consiste en la posibilidad de acordar reducciones en las penas a quienes confiesen sus culpas y entreguen pruebas de corrupción. Otro mecanismo es el intercambio de información entre funcionarios judiciales de diferentes países, mecanismo impulsado por Naciones Unidas. Los políticos de mala conciencia desacreditan el recurso de la colaboración eficaz diciendo que se basa en el testimonio de delincuentes confesos. No se trata de dar fe a los delincuentes, sino de obtener pruebas como fechas, cantidades, documentos, bancos, empresas, países y participantes. Los políticos amigos de los corruptos se oponen a las investigaciones, como hemos visto. No pretenden defender la inocencia, sino evitar que prueben la culpa. No hay ninguna novedad en la insolencia que revisten las nuevas formas de corrupción. La novedad está en que tengamos en nuestros días tantos exmandatarios presos. Este dato es el que ofrece una pequeña dosis de esperanza a los ciudadanos y una pequeña dosis de miedo a los corruptos. Hemos presentado el editorial del día. Y hasta ahora vamos con noticias. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó que la Interpol en España detuvo a Pablo Romero Quesada, secretario nacional de inteligencia entre el año 2012 y 2014 durante el gobierno de Rafael Correa. Él estuvo vinculado al caso del presunto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Esta detención también fue confirmada por el Ministerio del Interior y el ministro Mauro Toscanini, quien indicó en rueda de prensa que el exfuncionario fue detenido a las 12:36 de este domingo, las 5:36 de la mañana, horario de Ecuador, en un barrio de la ciudad de Madrid, donde estaba domiciliado. Ha habido una alerta roja que se activó en Francia el día sábado y la actuación de la policía en España ha sido rápida y eficaz. Esto nace de una solicitud de la jueza Daniela Camacho el 11 de junio del 2018 para que se haga la alerta roja en Interpol, detalló Toscanini. Según el general Nelson Villegas, comandante de la policía, Pablo Romero sería extraditado al Ecuador en los próximos días. Además, el Estado ecuatoriano deberá presentar la documentación para que se dé dicho proceso. En mayo pasado, la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, vinculó a Pablo Romero y a Fausto Tamayo, exdirector de inteligencia de la policía, en investigación.
Y sobre este tema, el abogado del expresidente Rafael Correa Caupolicán Ochoa pidió a la jueza Daniela Camacho abstenerse de continuar con el trámite de la causa. Hoy, justamente a las 14 horas en la Corte Nacional de Justicia, se realizará la audiencia de vinculación por los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio en contra del expresidente Correa por el caso del activista político y asambleísta Fernando Balda. La legislatura resolvió el jueves pasado declarar improcedente un pedido hecho por la jueza Camacho para que esta función del Estado autorice el enjuiciamiento penal del exmandatario. En su resolución, la Asamblea argumentó que Correa dejó el mandato en mayo del 2017. En el escrito de 2 páginas del abogado de Correa, argumentó que en ningún momento la jueza pidió a la Asamblea Nacional que calificara como procedente o improcedente, sino sobre la procedencia del enjuiciamiento penal. Hoy será precisamente, Verónica, estimados amigos, oyentes y televidentes, hoy será la audiencia de formulación de cargos, que así se denomina, ¿no es cierto?, para precisamente hacer, aquí en esta audiencia lo que hace el fiscal general, que es el que lleva el caso, lo que hace es presentar los resultados de la indagación penal y según eso vincula. Por eso llamamos una audiencia de vinculación. Vincula a las personas que han estado vinculadas a este secuestro de Fernando Balda, autoridades o lo que sea, y luego empezará el proceso de juicio. Luego la jueza recibirá esta petición de vinculación y la Corte Nacional decidirá el inicio del juicio. Ese es el procedimiento. Entonces esto es un camino que recién empieza. No es que ya porque le vinculan o a quien quiera ya está condenado, no, es un proceso, se presume inocencia siempre, pero básicamente es un caso que ha tenido ya hacia adelante las delaciones de los agentes de la Policía Nacional que estuvieron involucrados en este secuestro de Fernando Balda. Ese es el tema. Verónica, ¿qué más tenemos en redes? Bueno, en Twitter revisamos justamente, el expresidente Correa hace mención a este tema. Dice: en instancias internacionales será injustificable que se haya aceptado el desacato de la Asamblea al declarar improcedente una orden judicial. Bueno, estamos con Carla Ceballos. Buenos días, concejala de Quito. Bienvenida, Carla. Buenos días, gracias por la invitación. Saludamos con Verónica Larrea. Carla, creo que hay 2 temas que deberían guiar esta entrevista. El uno es la situación de Quito, ¿no es cierto? Cómo está la ciudad a partir de la decisión del alcalde de no lanzarse a su reelección. ¿Cómo miran ustedes eso? Y obviamente todo este proceso en el cual tu nombre se ha visto involucrado a partir de un informe de Contraloría que mencionaba un presunto o indicios penales por un presunto, la no justificación de un patrimonio de cerca de $39,000 sobre la compra de un apartamento de más o menos 140,000, más o menos. Entonces, tú nos darás la cifra exacta. Luego, y has salido a desmentir esto básicamente porque tiene que ver con una relación que podría existir entre este dato que sale hoy, sale estos días, versus o frente a situaciones políticas que está dando dentro del Consejo. ¿Cuál es la explicación, concejala, sobre esta situación? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos los ciudadanos que nos escuchan en esta mañana. Y nos ven porque estamos transmitiendo también en señal en vivo en Telesucesos Canal 22. Voy a comenzar por el segundo tema para luego poder abordar los temas de la ciudad. Hace algunos meses más, 1 año y medio más o menos, comenzaron los exámenes especiales patrimoniales a todos los concejales por pedido nuestro en Consejo Metropolitano. Mientras duró el examen, me pusieron varios obstáculos, varios errores, inclusive de Contraloría, el momento de contestarme la información que yo iba justificando, y han determinado que un valor de $39,000 no lo he justificado bien, que fue la entrada a mi departamento. Yeah. Mi departamento lo adquirí con una deuda a 13 años, por $99,000. Aquí tengo la hoja del BIES donde yo adquirí mi deuda, que todos los meses de mi rol de pagos me descuentan 1,080, y esto va a ser durante los próximos, voy pagando 2 años, me quedan todavía 11 años más por pagar. Sin embargo, han tenido la
osadez de tener ese informe, la conclusión, inculpándome a mí que no lo he podido justificar, cuando yo justifiqué los $39,000, que fue un préstamo de mi familiar cercano a mí, en donde yo le pedí a mi familiar, que era la entrada a mi departamento, que me preste y que firmemos un documento, en donde hasta mi padre consta de garante de ese dinero. Inclusive el departamento se encuentra arrendado, aquí tengo los 2 contratos de arrendamiento notarizados desde que adquirí el departamento, por lo que necesito recuperar el dinero y tratar de pagar mi deuda lo antes posible o como yo lo pueda hacer mediante mis ingresos de mi trabajo. Es decir, inclusive es bueno contar a la gente para que sepa que lamentablemente la Contraloría se sigue manejando como toda la vida. Como todos sabemos que políticamente ellos pueden determinar sin tener una conclusión real técnica de lo que los auditores deberían hacer. Yo tenía la conclusión, se suponía que mi conclusión estaba totalmente bien, no iba a salir con ninguna responsabilidad. Mi expediente lo perdieron en Contraloría, más de 2 meses no encontraban dónde estaba. Y oh sorpresa, en las redes sociales salta este informe que ni siquiera yo lo tengo, que soy la titular de este examen especial. ¿Estos informes en general suelen leérselos? ¿Hay un borrador previo o no es así en caso de...? Sí, borrador previo, pero la conclusión, sí, lo que ellos han determinado, yo no lo tengo. Nunca lo tengo. Y lo solicité por escrito. No, lo solicité por escrito, pero sí me filtran en las redes sociales maliciosamente, que viene ya por temas políticos, diciéndome que yo no he podido justificar y que tengo responsabilidad. ¿En quién filtró esto? ¿O qué sector filtra esto? A ver, esto se filtró mediante una red social, sí, que es una red social que pasa filtrando información que muchas veces no es la verdadera, le tenemos totalmente identificada, y también estamos ya tras la investigación de quién fue la persona o quién está moviendo políticamente estas cartas maliciosas, tanto adentro de la Contraloría como en las redes sociales. Ahorita no quiero dar nombres, pero estamos en esa investigación, ya estamos determinando quién fue la persona exacta, y obviamente es una malicia política que han querido hacerme a mi nombre, a mi honra, y que eso no lo voy a permitir, que tengo todo para justificar. Como concejal yo legislo y fiscalizo, yo no manejo recursos públicos, me están inculpando de algo que no tiene nexo ni coherencia. Por lo tanto, yo trataré y me seguiré defendiendo con los documentos que tengo de respaldo, y como todo trabajador de clase media que en el Ecuador tiene un bien endeudándose, porque no es fácil, endeudándose a años, pagando intereses, pagando mensualidades altas para poder llegar a tener un bien propio y que a la larga pueda sustentar el patrimonio que tengo. Yo no pude sacar toda mi deuda con el BIES porque desde los 18 años comencé a trabajar y mis aportaciones no me dan para poder obtener el préstamo total. Por eso tuve que hacer esta inversión y de esta manera. Y también, la deuda total, digamos. Exactamente. Y Juan Carlos, contarle a la gente que sigo pagando hasta mi deuda de la universidad con el IES. Termino de pagar en el 2019. Desde el 2014 hasta el 2019 tuve una beca del 50% y el otro 50% me financié con el IES. Sigo siendo la misma persona de clase media que entró a la política y que se mantiene de la misma clase social. No ha cambiado mi vida, vivo con mis padres, no tengo cargas familiares, no tengo hijos, no soy casada, por lo que me he permitido hacer esto, que no creo que es pecado. Todos los ecuatorianos tratamos de salir adelante mediante el trabajo y el esfuerzo que uno lo ha logrado. Concejal, entonces, sobre este examen especial de Contraloría, ¿qué conclusiones sacar? ¿Esto ya se terminó, este examen? ¿Ya está justificado todo lo que nos menciona? Sí, el examen ya concluyó. Pudieron ver en las redes sociales que ellos determinan que estos $39,000 yo no lo he podido justificar, cuando el examen especial hicieron hasta a mi familiar, que ha trabajado toda la vida en el sector privado. Le abrieron las cuentas, determinaron que él tenía los recursos, cómo me los prestó, y de esta manera a él también le hicieron, cuando han cometido varios errores la Contraloría y han vulnerado también derechos hasta de terceros, el momento de ya invadir
toda la vida financiera que se supone que es privada de terceros, yo no, porque soy funcionaria pública y pueden abrir todo lo que quieran para seguir las investigaciones. Sin embargo, se nota la malicia que tuvieron la auditora general de Contraloría y pues estamos tras de eso también. Ahorita yo estoy dedicada a defenderme y después se determinará cualquier caso pertinente contra la Contraloría. Sin embargo, esto está, se supone, en manos de la Fiscalía. Totalmente, o sea, esto pasó claro. a la Fiscalía General del Estado. Ahora, ¿cómo se resuelve esa situación ya en lo personal? Están en una investigación, obviamente, ya abrieron mis cuentas, han visto absolutamente todo, no hay ningún problema, se han rendido versiones y seguiré defendiéndome. Espero que la justicia aquí actúe bajo los parámetros que tiene que actuar y que no deje que pase lo mismo que pasó en Contraloría General del Estado, que una persona maliciosa por jugar sus cartas políticas está haciendo daño. Ahora, este punto tiene que ver precisamente con el tema político. Estamos con la concejala Carla Chávez. ¿Cuál es, a su criterio, Carla, la razón? ¿Qué está detrás de todo esto? Si esto es un montaje, si es una forma de persecución política, ¿quién está detrás de esto? O sea, ¿a quién le interesa básicamente esto? Bueno, ahorita no quiero dar nombres por completo, pero sectores o razones, ¿no? Claro, son sectores que tal vez se sienten resentidos políticamente y tampoco quieren que vaya a las elecciones seccionales que están tan cerca. Tampoco quieren que el movimiento al cual pertenezco esté jugando cartas políticas para las seccionales en el 2019 aquí en Pichincha. Esto viene a ser una maldad para dañar mi nombre. Sabemos de dónde viene, sabemos quién mandó la información también a los medios de comunicación y los medios de comunicación también están claros de dónde viene toda esta malicia. Yo agradezco a los medios que me han brindado el espacio para poder de cierta manera transparentar mi vida pública, financiera, que están en todo su derecho. Igual a la ciudadanía yo le debo un respeto y es mi obligación transparentar lo dicho en redes sociales. Ahora, el tema del Consejo Nacional, Metropolitano. El alcalde ha dicho que no, o ha anunciado que no va a salir, que se va a ir, que va a no presentarse. Eso cambia de alguna manera el eje político, ¿no es cierto?, de la gestión de la alcaldía de Quito. Pero esta gestión evidentemente ya tiene demasiados déficits como para decir vamos a mover el rumbo, vamos a tener que terminar de la mejor manera. ¿Cuál es la situación ahí, Carla? ¿Cómo miras la terminación? Prácticamente falta un año, ¿no es cierto?, del periodo, tanto de ustedes como del alcalde. ¿Y cuál es la evaluación que tú haces de todo este proceso, de este periodo? Ha sido una administración bastante compleja, ha sido un consejo metropolitano bastante político que lamentablemente la gran mayoría de los que pertenecen al consejo metropolitano no han podido ponerse la camiseta de la ciudad y simplemente se han basado en una ideología o en el partido al cual pertenecen, cuando es totalmente irresponsable y debemos trabajar por nuestra ciudad. Y de igual manera el alcalde tampoco ha manejado bien políticamente a los diversos grupos que existen en el Consejo Metropolitano. La anterior semana tuvimos una reunión con el alcalde de todas las tendencias y estuvo la gran mayoría de concejales en donde pedimos que la agenda legislativa que el alcalde convoca a Consejo Metropolitano podamos hacerlo de una manera consensuada. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos, ya políticamente y también en la gestión del alcalde? Yo tuve una ordenanza el 2014, la primera ordenanza de la comisión de la cual yo presido, que es la Comisión de Inclusión, que por mandato de la Constitución y del COTAD, los municipios tienen que convertirse toda su área social en un Consejo de Protección de Derechos. En el 2014 acabé mi trabajo de la ordenanza. Sin esa yo no podía emitir más ordenanzas porque es el paraguas para todo lo social. Y el alcalde se demoró 3 años en que pueda ir a Consejo Metropolitano. 3 años.
Ese fue el detonante para yo también pensar dos veces y decir: la administración no está bien, no está tomando el mejor rumbo, la ciudad necesita un cambio, necesita soluciones y también actuaciones frontales y actuaciones de cierta manera, decisiones súper radicales que debe tomar la cabeza, que es el alcalde. Eso no se lo logró. Sin embargo, en este último año que ya tenemos, lo que hemos acordado con el alcalde es que por favor trabajemos en conjunto, concejales con el alcalde. A nosotros nos pertenece, como nuestras funciones que tenemos, hacer la agenda legislativa que incluya los proyectos legislativos que tenemos como concejales para solucionar diversos problemas que tiene la ciudad y que también nos permitan fiscalizar varios procesos o inconvenientes que hemos notado en administración municipal, porque pedimos información y no nos entregan toda la información para poder hacer nuestro trabajo. El alcalde se ha comprometido a hacer eso, a que realmente podamos fiscalizar y también legislar de una manera responsable con la ciudad, y espero que este último año todo se calme. Lamentablemente el Consejo ha estado expuesto a mucho revanchismo político y eso no se ve bien. La ciudadanía tampoco quiere eso. Quito está sufriendo varios problemas agudos, grandes, que necesitamos solucionarlos. Y el alcalde necesita también la ayuda y colaboración del Consejo Metropolitano en este último año, que espero que esta administración culmine de cierta manera lo mejor posible y que no dejemos una herencia de una administración al próximo alcalde o alcaldesa que venga a nuestra ciudad, que se demore 2 años en poner orden a la casa. Concejala, recuerdo que hace un año, cuando se desafilió de Suma, justamente cuestionaba el tema del alza de los pasajes, del transporte público. ¿Cómo ve lo que ha sucedido de aquí a un año, ¿no? Y es casi un año de lo que ocurrió esto. ¿Qué ha pasado con el transporte público? ¿Cuál es su criterio y su evaluación al respecto? Sí, me opuse justamente, y fue el detonante para mi desafiliación del movimiento al cual pertenecía. Ya que podemos ver ahora que existen investigaciones en la entrega de compensaciones al transporte público que no fueron entregadas de una manera responsable y que tampoco el transporte público ha solucionado el mal servicio que da. Que si damos compensaciones es para que ellos puedan mejorar, y eso no se lo ha dado. Ahora, este tema obviamente toca tomar determinaciones, y el alcalde nos ha pedido que necesita ingresar nuevamente este tema al Consejo Metropolitano, que por un lado no me parece justo subir la tarifa a los ciudadanos cuando nos vemos expuestos a un mal servicio público. Preguntémonos, ¿una persona con discapacidad puede tomar un bus normal en nuestra ciudad? Es imposible, no lo puede hacer. ¿Un adulto mayor puede hacerlo? No puede hacerlo. Y de igual forma, también debemos estar conscientes que la tarifa en nuestra ciudad, que es una de las pocas ciudades a nivel nacional, se ha mantenido durante años en el mismo valor. Pero ¿qué tiene que hacer el municipio? El municipio, como el ente que controla el servicio público del transporte, tiene que hacerlo bien. Si es que no están brindando un buen servicio, para eso están las multas, para eso está que de cierta manera puedan mejorar el servicio, hacer que mejoren las cooperativas, las cámaras de transporte que estén involucradas en esta obligación que ellos deberían brindar. Ahora, si es que el municipio no tiene las políticas claras de control y de mejoramiento del servicio, es bastante difícil que esto ocurra, y bastante demagógico también decir: sí, voy a alzar el pasaje, pero y el servicio no podemos dejar de lado. Se tiene que solucionar este tema de las dos maneras. Tanto los transportistas sabemos que no les alcanza los 25 centavos que cobran, pero también sabemos que la ciudadanía está expuesta a un mal servicio de transporte público. Estamos con la concejal Carla Chávez. Carla Ceballos. Carla, perdón, es lunes, ¿no? O sea, es lunes, Día del Padre. con las debidas disculpas. Carla, el tema es, tú dices, por ejemplo, 3 años se demoró esta ordenanza que yo tenía que sacar. ¿Cuál fue el argumento para demorar 3 años una ordenanza que tenía que ver esencialmente con el trabajo que está haciendo esta comisión? Tenían confusión en que el Consejo de Protección de Derechos iba a quitar funciones al patronato, a la Secretaría de Inclusión Social, lo cual no es verdad. Y es un mandato, es obligación
crear estos consejos de protección de derechos, que era el COMPINA, que solo se dedicaba a niñez y adolescencia. Ahora el Consejo se dedica a los 10 grupos de atención prioritaria. Sin embargo, esto sucedió, esto pasó, ya pasó, se demoró 3 años en pasar. Se ha determinado también que muchas ordenanzas ha pasado lo mismo. Y el alcalde también decía a los concejales: yo también he propuesto ordenanzas que se encuentran rezagadas en sus comisiones, y de cierta manera es de lado y lado. Sin embargo, ese no ha sido mi caso. Todos los temas que han querido que pase por mi comisión se lo ha hecho de una manera inmediata, rápida, pero a mí me pasó eso. Es decir, sí sentimos que existió obstáculos para nosotros poder hacer una buena gestión de legislar y de fiscalizar. Yo traté de fiscalizar las compensaciones entregadas a los transportistas hace más de un año, y la información me dieron a medias. Podemos ver que lo que me dieron no es real, porque si no, no estarían pasando estos inconvenientes de ahora. Y de cierta manera eso nos ha generado un malestar al Consejo Metropolitano de Quito. Ahora el alcalde este año se ha comprometido a tratar de solucionarlo, a tratar de trabajar con nosotros los concejales y dialogar. Creo que somos seres humanos que conversando nos vamos a entender. Pero ya no es demasiado tarde. Totalmente. Esto se tenía que hacer desde el primer día que asumió su función como administrador de la ciudad. Pero no se lo hizo nunca. No se lo hizo nunca. Ahora, este último año, lo más decente es terminar con una administración que ponga orden. A mí no me gustaría que la próxima administración municipal se deje destruida. ¿Cuántos años se va a demorar el próximo alcalde en poner orden casa adentro? Eso va a ser bien complicado. ¿Y en qué repercute eso? En un problema para nosotros, para los quiteños. Ahora, ¿qué expectativas tiene para este año que le queda al Consejo? Los quiteños vemos todo el tiempo, ¿no? Como que se están peleando. ¿Esto va a cambiar esta situación? ¿Hay una voluntad real para que exista ese diálogo? De mi parte estoy totalmente abierta. Creo que es el último año clave para esta administración municipal, y también es un deber nuestro. Si los quiteños nos eligieron hace más de 4 años, es para que trabajemos. Es nuestra obligación y es un derecho que tienen los quiteños. Lo más responsable es trabajar en conjunto, trabajar de la mano con el alcalde. Si es que el alcalde necesita apoyo, pues necesitamos apoyar, obviamente en cosas coherentes y en temas transparentes. No vamos a apoyar tampoco cualquier disparate que se les ocurra poner en Consejo Metropolitano. Sin embargo, creo que el alcalde debe dar los primeros pasos de los diálogos que ha propuesto, y que estas reuniones sigan siendo periódicas para conocer qué tratamiento le damos a todos los temas que tenemos rezagados en el ámbito legislativo. Gracias a Carla Ceballos por estar con nosotros. Una reflexión final tal vez. Carla, tú como presidenta de la Comisión de Inclusión, ¿cuáles son los temas centrales? Yo creo que Quito ahí ha sido cada vez menos inclusiva. O sea, es una ciudad que crece, es una ciudad que por circunstancias externas o internas de la administración municipal, y externas también de cómo vivimos esta ciudad, cada vez se refleja más en una ciudad más excluyente, una sociedad que estamos construyendo que es mucho más intolerante. Se nota el mal genio, digamos, de la gente, se nota el maltrato, una ciudad que maltrata en general a los niños, a los ancianos y a las personas, en general, a las mujeres. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ha venido sucediendo ya desde tu práctica directa? ¿Y cuál crees que son las posibles soluciones? Necesitamos políticas públicas claras. Creo que ese es el primer paso para que luego estas políticas se puedan convertir ya en una ejecución real en territorio, en la vida diaria de todos los quiteños. Actualmente me encuentro trabajando en una ordenanza de erradicación del trabajo infantil. He tenido la oportunidad de abrir 3 centros junto a una fundación sin recursos del municipio en absoluto. Todo ha sido de la empresa privada. 3 centros en el norte de la ciudad para que nuestros niños, en vez de que estén trabajando en las calles o acompañando a sus padres a trabajar en las calles, estén en estos centros con
psicólogos, con pedagogos y también haciendo deporte, recreándose de cierta manera. Tenemos más de 200 niños, que ha sido un trabajo bastante duro porque hay que ir a la familia, a los padres para que entiendan que no está bien y que no es normal sacar a sus hijos a trabajar. Espero poder tener la ordenanza en un mes aproximadamente, máximo. Se lo hizo con las organizaciones sociales de niños. Por un lado, es un tema bastante fuerte que vivimos en nuestra ciudad y que como quiteños ya cuando vemos un niño en la calle lo único que hacemos es seguir caminando o alzan el vidrio y siguen, pero no nos damos cuenta que atrás de ese niño existe una historia bastante dura, bastante difícil, y que ese niño necesita ser rescatado, porque por estos tipos de problemas que no ponemos una solución real, tenemos una sociedad que ahorita, como bien dijiste, Juan Carlos, una sociedad en donde cada vez es menos inclusiva. Por otro lado, también me encuentro trabajando en una resolución para que la resolución emitida por la Defensoría del Pueblo se la cumpla. Esto quiere decir que menores de edad no pueden participar en concursos de belleza, y esto estamos viendo que pasa terriblemente, diariamente, en las ligas barriales, en las juntas parroquiales, en los eventos que sostienen, inclusive hasta con dineros públicos, y eso no puede ocurrir. También se está trabajando en una ordenanza de erradicación de la violencia de género, que todas estas ordenanzas son para que puedan emitir política pública clara, eficiente, actualizada, para poder solventar todos estos inconvenientes sociales que vivimos en nuestra ciudad, pero lo más importante es trabajar en el tema de valores. Si es que somos una ciudad que hemos perdido los valores, tenemos que de alguna manera recuperarlos urgentemente, y por eso también, Juan Carlos, he podido abrir escuelas de fútbol, Gol con Corazón, con la Liga de Quito en los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. Cero dinero público. También ha sido la intervención de la empresa privada, en donde mediante el fútbol, tanto a los niños como a las niñas, se les enseña valores y habilidades para la vida, acompañado de una escuela para padres, donde el psicólogo de la liga es quien les da el acompañamiento, y si es que esa familia está atravesando algún problema, tratar de que se lo solucione de mejor manera, con el objetivo de que el entorno de este niño pueda ser lo más saludable. Muchas gracias a Carla Ceballos por haber estado con nosotros y compartir no solo su trabajo, sino las explicaciones respecto a estos informes de Contraloría que han circulado o empezaron a circular por redes sociales. Volvemos luego de un momento. Gracias. ¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres, origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros.
Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Un mensaje de la cooperativa 29 de octubre. Abre tu cuenta de ahorros programado o incrementa tu saldo en $50 en la 29 y participa en el sorteo de 10 antenas satelitales con los 64 partidos del Mundial Rusia 2018 sin salir de casa. Gingivit enjuague bucal es el complemento ideal de la pasta dental para prevenir y eliminar el sangrado de las encías. Gingivit enjuague bucal deja tu aliento con un fresco sabor a menta. Recuerda, si ya usas la pasta dental, complementa el cepillado con enjuague bucal Gingivit. Juntos vencerán el sangrado de las encías. Camino al trabajo mientras el del carro de adelante toca el pito sin parar, enchufo mi Glade Electric Car y de a poco empiezo a encontrar el ritmo. Embotellamiento. Tenemos una fragancia para eso. Nuevo Glade Electric Car funciona solo cuando enciendes el motor. Y el derechista Iván Duque, delfín político del exmandatario Álvaro Uribe, fue elegido este domingo como el nuevo presidente de Colombia tras obtener una holgada victoria frente a Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Era un duelo determinante para los pactos de paz que buscan acabar con medio siglo de guerra. Duque obtuvo el 53,97% de los apoyos contra el 41,81% de los votos escrutados, según la autoridad electoral. Con 41 años, Duque será el mandatario más joven en ser elegido en Colombia desde 1872 y el más votado en la historia con más de 10 millones de votos. El prolongado conflicto con las guerrillas izquierdistas había postergado por décadas el tradicional duelo entre derecha e izquierda en la cuarta economía de América Latina. Sin embargo, los colombianos se inclinaron por Duque, que promete modificar el pacto que desarmó a la exguerrilla FARC y endurecer las condiciones para los diálogos en curso con los rebeldes del ELN. Pese a que el año pasado evitó cerca de 3.000 muertes, el pacto con las FARC dividió profundamente a una sociedad anestesiada por décadas de violencia. Vencedor de la primera vuelta con el 39% de los votos, Duque tiene una experiencia política de 4 años, aunque se destacó en el Senado. Al Parlamento llegó impulsado por una lista cerrada liderada por Uribe. El futuro jefe de Estado quedó con el camino allanado para cumplir sus promesas, ya que cuenta con mayorías en el Congreso y el apoyo de la élite política y empresarial. Son las 7 de la mañana con 41 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7 y también transmitimos en Telesuceso, señal de televisión abierta, canal 29, UHF, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43.
Y también hay reacciones sobre esta nueva elección en Colombia. Carlos Rojas, periodista ecuatoriano, dice: no estoy seguro de que Iván Duque ponga interés por un diálogo respetuoso en el Ecuador. Al uribismo las fronteras nunca le interesaron. También hay comentarios de Stefan Kofner, otro periodista. Dice: no celebro la victoria de Duque, pero la izquierda de América Latina no se hace favores con candidatos de última. Ese es el sentir en las redes sociales, bueno, sobre este tema. Opiniones. Estamos aquí precisamente con Leonardo Lazo, como habíamos prometido, para analizar exclusivamente el resultado de estas elecciones. Leonardo ha trabajado un poco de cerca, conocer a dos cosas, dos preguntas ahí, Leonardo. Hay dos récords ahí. Uno, es el presidente más joven de la historia de Colombia. Dos, es la primera vez que una mujer ocupa una vicepresidencia en Colombia. Entonces hay dos récords históricos ahí. Pierde en Bogotá, ¿no es cierto? Gana Petro en Bogotá, rompiendo el prejuicio de que Bogotá Petro fue el peor alcalde de Bogotá. Entonces de alguna manera podía darse otra situación, pero arrasa en Antioquia. Es impresionante la votación, 71% a 21% en Antioquia, en Medellín, que es la capital en realidad económica y la que empuja básicamente la economía colombiana en su mayor parte. Y la otra es, Leonardo, se habla desde etiquetas, o sea, el derechista y Delfín de Uribe. ¿Es derechista? ¿Es Delfín de Uribe? Empecemos por ahí. Gracias, buenos días, Juan Carlos Vero. Sí, hay algunos elementos allí. Yo creo que quizás la gran potencia de Iván Duque ha sido precisamente desmarcarse de la polarización. Yeah. Si uno revisa incluso el discurso de ayer, creo que es probablemente el primer discurso que yo escucho de un presidente electo en este lado del mundo que le da importancia a dos elementos, a los temas que él llama la economía naranja. Él tiene incluso un libro que se llama La economía naranja, muy bueno, espectacular, en donde él hace todo el análisis. La economía naranja es todo lo que tiene que ver con innovación e industrias culturales. Eso en Colombia ya pesa 3 puntos del PIB. Yo hace poco que discutían ustedes la ley de comunicación, decía que eso equivale a todas las exportaciones no petroleras del Ecuador. Y acá no entendemos, es decir, no tenemos idea. Entonces me parece que eso es un mérito grande de él. El otro tema es el tema ambiental. Él le dio gran importancia. ¿Por qué digo esto? Porque sí, en Colombia está vigente la dicotomía izquierda-derecha. Para quienes dicen que eso ya murió, que no hay las ideologías, eso no es verdad. Nuevamente se ve que hay claramente la visión de derecha tradicional, liberal, versus la visión socialista siglo XXI, que es Petro. Eso está claro en el mapa. Ahora, la gente, y sobre todo la gente menor de 40, no vota solo por esos elementos. Hay más o menos una cuarta parte de la votación que se identifica como socialista revolucionaria. Hay más o menos un 30% que se identifica como de derecha, católicos y tal en Colombia. Y hay un 30-35 que está en la mitad, que se mueve por estos otros temas que son más bien de su agenda personal. Soy ambientalista, quiero energías renovables, quiero que cuiden el planeta, quiero que impulsen el arte y la cultura, quiero que impulsen la innovación, quiero que me den espacios para las tecnologías y tal. Entonces, el gran mérito de Duque fue salirse de la polarización. Los rivales trataron de enmarcarle como el Delfín de Uribe, como el ultraderechista, como el violento, el que va a volver a la guerra, y no consiguieron hacer eso. El tipo fue de una ponderación que yo no vi nunca en un candidato. Le retaron, pero de todas las formas. Yo vi varias entrevistas, las tengo así en archivo, y le insistían: pero va a gobernar Uribe, pero usted es un títere de Uribe. De hecho, hoy, la revista Semana, propiedad de la familia Santos, que le viene haciendo una campaña a Petro, pero impresionante. Hoy uno de los sí, pero está bien tomar posición, pero ya usar el medio de esa forma es ya como poco ético, me parece, ¿no? Hoy uno de los titulares de portada digital dice: un títere con cabeza. Iván Duque, un títere con cabeza. Y eso es lo que ellos han venido repitiendo. Y no es, o sea, de los ecuatorianos debemos saber quién es Iván Duque. Verás, bueno, Iván Duque es un muchacho primero muy formado, ¿no? Tiene 2 maestrías, una en Derecho Económico Internacional en Washington y otra con Georgetown en gestión de políticas públicas. Luego trabajó con Uribe como asistente de cátedra en Washington ya desde el 2010, después de dejar la presidencia.
y luego trabajó con el BID. 12 años. Ha escrito 4 libros. O sea, no es un... Cuando uno le lee los libros y cuando ve lo que él hace, realmente hace cosas bien innovadoras, ¿no? Hace un año hizo una presentación de su visión de la política a partir de su hija Luciana, la mayor, nacida en el año 2007, el mismo año en que nace Airbnb. Y él hace todo el camino recorrido en 10 años por las tecnologías, Facebook, Twitter, Instagram, Airbnb y todos esos fenómenos, Google, Tesla y compañía, con una analogía con la vida de su hija y su familia. El tipo realmente es un innovador de la política, es un político posmoderno. Entonces yo creo que el si es un títere o no lo demostrará ahora ya en la gestión. Claro. Hasta ahora... Lo mismo se decía que Santos iba a ser un títere de Uribe. Y le resultó... Peor que qué. Claro, pero digo, realmente en la campaña se dicen cosas, se ofende, se ataca, se da golpes bajos. Así son las campañas un poco, no debería, pero bueno. Y lo mismo se decía que Lenín Moreno iba a ser un títere de Rafael Correa. Exactamente. O sea, ¿qué tanto influye eso en las decisiones de las personas finalmente? Porque lo que pasa es que se simplifica con etiquetas. Termina siendo, este es derechista, este es uribista, este es chavista. Yo no creo que Petro tampoco haya sido, pues, tampoco es chavista ni el otro es uribista. O sea, digamos, caminan su propia agenda. Y de alguna manera Petro sí representó la expresión de una sociedad que es bastantes votos, son bastantes votos. De una sociedad, 8 millones. 8 millones de votos versus 10.300.000 de Duque. El rechazo a lo que ellos llaman las maquinarias, lo que llaman la rosca, lo que aquí diríamos eso. Sí. Bueno, pero... Entonces el rechazo a el statu quo de una Colombia, ¿no es cierto?, prácticamente que se mira enquilosada y dominada por un caudillo, finalmente, que es Álvaro Uribe. O sea, esa es la expresión de estos grupos que finalmente son 8 millones de apoyos a Petro, ¿no? No es... Duque no la tiene fácil en ese sentido. No, claro que no la tiene fácil porque tiene una tarea muy compleja, ¿no? Petro y compañía ya desde ayer anunciaron una polarización dura y que van a hacer oposición porque hicieron una reforma constitucional y quien pierde la elección va al Senado. Así es. Entonces el jefe va a ser líder de la oposición. Es líder de la bancada opositora. Bueno eso, ¿no? Es bueno, es interesante. Puede traer problemas. Yo no estoy muy seguro de que es bueno, me parece. Vamos, creo que la primera vez se aplica. Sí. A mí me parece que es sostener una polarización campañera ya en la gestión. El que perdió. ¿Por qué le tienes que dar un premio de consuelo? Me parece que no corresponde. Son 2 poderes. La gente no vota para que tú seas senador. Vota para presidente y si perdiste. Me parece. Pero bueno, ya es así. Y él ha anunciado además que no va a ser oposición solo en el Senado, sino en las calles. Entonces, eso a mí me parece, no me gusta, ¿no? A mí me parece que es una polarización compleja. Pero Duque tiene una tarea que es muy complicada, que es asegurar una paz sostenible, ¿no? Que eso no es un tema fácil. Digo porque viendo desde fuera la gente cuestiona al grupo de Duque y Uribe que se oponen a la paz y esto. Yo viajo mucho a Antioquia y veo el sentir, ¿no? Mi mujer, Marta Cecilia, perdió a su hermano mayor Alberto asesinado por las FARC después de ser secuestrado. Tenía 29 años, muchacho de 1,97 m, asesinado en una hacienda, y cuando él trató de escaparse le dieron 52 machetazos. Entonces, es difícil para una persona entender cómo tú no pagas un día de cárcel, ni mucho menos, y además te dan un partido político, y además te pagan un sueldo a tus bases. Entonces, es complejo. Mientras un ciudadano que se roba un celular tiene 5 años de cárcel. Entonces, hay 2 Colombias, la de la justicia tradicional y la de la JEP, Justicia Especial para la Paz. Y eso es difícil de entender para un montón de víctimas, porque además, si uno revisa los archivos de la negociación de la paz, los guerrilleros de estos se burlaron muchas veces de las víctimas, dijeron que no tienen nada de que arrepentirse, que las víctimas son ellos, y son gente que ha cometido miles de secuestros y violaciones, o sea, a niños y niñas. Entonces, no es sencillo el tema. ¿Cómo lo va a arreglar Duque? Creo que tiene muchas herramientas, porque la primera es que ya la guerrilla cedió, ya no está armada. Entonces volver no es muy fácil.
Ya se desarmaron en varias facciones, grupos, hay unos que siguen siendo bandas criminales, otros ligados al narcotráfico, otros que ya están acomodados ahí, viven bien y tal, y ya no les interesará volver a la montaña. Es decir, no es fácil. Entonces creo que Duque tiene un punto de partida, tiene además mayorías en el Congreso, puede armarlas. Entonces creo, además es un muchacho muy ponderado y creo que uno puede encontrar con algunos apoyos internacionales unos caminos medios para que la paz se consolide y vaya adelante. Creo que esa es la gran tarea de Duque en lo político, ¿no? Ahora, Pipo, en cuanto a lo que nos respecta a nosotros sobre el tema de las fronteras, como decía Carlos Rojas, al uribismo no le interesan las fronteras, nunca le interesaron. ¿Será así con Iván Duque? No sé a qué haga referencia si las fronteras. Creo que en general uno tiene que pensar, cada país piensa en su geopolítica. Yo no creo que nosotros tampoco nos interesa desde ese punto de vista. Digamos, nosotros tenemos que pensar en Ecuador y ellos en Colombia. Y hay que entender eso. Yo no creo. Creo que más bien al Ecuador le ha faltado una línea política consistente. Con todo respeto. Me parece que vivimos cambiando de línea y no tenemos nada claro. El último episodio de Huacho fue así. No dijimos nada hasta un montón de tiempo después. No exigimos al gobierno de Colombia que actúe. No pusimos los elementos para que eso pase. Es decir, no hay un manejo político consistente, una línea. El Ecuador varía de línea en política internacional y eso nos debilita. Y eso pasó muchas veces. Entonces, ¿qué pase? Habrá que negociar, habrá que exigir, habrá que poner una agenda como país y creo que es posible negociar. Yo veo con mucho optimismo a Duque. Veo un político muy talentoso y muy ponderado y creo que es posible lograr cosas. Claro, el tema es que desde el Ecuador siempre estamos viéndonos en papel de víctimas de otros. Entonces somos víctimas del uribismo que no conoce las fronteras. Somos víctimas de los chinos del imperio. Somos víctimas del imperialismo norteamericano que hace de nosotros chichirimbicos. Somos víctimas de los rusos que, por Dios. Mira, o sea, siempre somos las víctimas. Claro, hace poco comentaba eso en otra entrevista y decía, mira, mientras nosotros estamos en esa victimización, sí, buscando afuera los culpables, no asumimos nuestra responsabilidad y no ponemos nuestra agenda. Y digo, hace 25 años, Corea del Sur o Singapur eran países mucho más pobres que el Ecuador. Hoy son 20 veces nosotros. Porque ellos no se dedicaron a ver a los gringos culpables y al imperialismo, sino se dedicaron a trabajar, a poner su agenda, a mejorar la educación, etcétera, y a salir adelante. Mientras el Ecuador sea un país que busca culpables y busca culpables fuera y culpa a terceros y no asume su responsabilidad y no construye una agenda, no vamos a salir adelante. Y mientras sigamos justificando a los corruptos y justificando a los violadores y justificando a los maltratadores, tampoco vamos a salir adelante. Ahora, ¿cuáles son las, a tu criterio? Bueno, lo que dice Petro es que anunciará y vuelve al Senado a movilizar a la ciudadanía. Esa es la expresión clara. Dijo que va a defender la paz y evitar que intenten hacer trizas los acuerdos de paz y las cortes, a hacer oposición para impedir que volvamos a la guerra. Se ha manejado esto mucho, de que con Uribe, que es un señor, se le pinta como el señor de la guerra, quiere destrozar los acuerdos de paz, y muchos sectores aquí en Ecuador consideran que era más peligroso el uribismo que el chavismo en Colombia. Respeto ese criterio, pero no es lo que se pronunció Colombia y claro, me parece que hay que hablar sobre los hechos. Me refiero a los hechos que pueden ser para el Ecuador, en el sentido de, ¿se podría en realidad poner en peligro los términos de la paz en Colombia? Es decir, eso va a depender de algunos elementos, pero yo creo que ya la paz tiene ya un marco que está establecido. Y no va a ser posible romper los acuerdos y decir volvemos a la guerra. Eso ya no va a ser posible. Segundo, yo con respeto a la gente insiste en ese manejo. Entonces Duque no existe y Uribe es el que va a determinar. Y me parece que eso no es así y aspiro a que Duque demuestre eso. Parece que Duque, un tipo de 41 años, no creo que quiera ser un títere y luego quedarse títere para el resto de su vida. Cuando termine la presidencia de Colombia, a los 46 o 47, ¿qué va a hacer? A esconderse e irse a otro lado. El tipo es talentoso, reconózcanlo. Hace un año y medio no existía. Hace un año y medio nadie le daba nada, ni en el propio partido.
Mi mujer, que es una uribista dura, no le gustaba Duque porque era muy centrista. Ya. Y discutíamos, yo le decía, una radical. déjale que él va a salir, claro. Déjale que él va, te aseguro que él va a ganar. No, pero porque él dice, no, ¿por qué? El tipo entendió esas dos Colombias y pudo atraer un montón de ese voto que está en la mitad. Si él es capaz de conservar eso, y él ayer anunció, yo voy a gobernar para todos. Él, te aseguro que él va a llamarle al bloque de Petro y va a conversar y decir, hagamos una agenda y negociemos y arreglemos. ¿Cómo arreglamos? ¿Hasta dónde? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar? Esa es la política y yo creo que el tipo va a hacer la política en serio. Ahora, dejemos, me parece que hacer conjeturas y augurar el fracaso, no, entiendo que eso pase, pero me parece que no es sano. Me parece que hay que abrir ahora y dejar la expectativa para ver cómo actúa. El tipo anunció ayer, además, va a tener el 50% de gabinete de mujeres. Otro hecho histórico en Colombia. Vicepresidenta mujer y entonces, me parece que eso también pacifica. Las mujeres son un elemento que baja los niveles de violencia y de confrontación en la política. Por la misma naturaleza, ¿no? Un hombre no les puede atacar de la misma manera, tiene que respetarles. Me parece que hay una serie de escenarios que se abren, que van a ser posibles. Yo aspiro a que la paz se consolide. Además, consolidada la paz, Colombia es un país de una potencia impresionante, ¿no? Realmente. Justamente Iván Duque prometió unir a Colombia en su discurso de victoria y bueno, ahí tiene un reto bastante importante, ¿no? ¿Qué otros retos tiene este nuevo presidente colombiano? Tiene algunos, porque realmente la presidencia de Santos ha sido más bien mala en términos de calidad de gestión, ¿no? La economía colombiana ha perdido un montón, ha perdido competitividad, tiene él que levantar la economía nuevamente, tiene también una agenda social compleja, el sistema de salud colombiano está colapsado, las EPS, que son la red de medicina prepaga, tienen un montón de problemas de incumplimiento, líos legales, la educación ha perdido calidad, en eso Duque quiere avanzar mucho para mejorar tanto en los niveles básicos como en la universidad y la gratuidad de la universidad para los sectores populares. Tiene también todo el tema del manejo de los cultivos y el narcotráfico, ¿no? El hecho de la negociación de la paz hizo que se incrementen los cultivos de coca en una forma exponencial. Tú tienes ahora todo en la zona sur, en Nariño y en la zona de la costa, tienes un crecimiento impresionante, son como 140,000 hectáreas más que se incorporaron y entonces él tiene que ver cómo baja eso y cómo logra que esos agricultores vuelvan a cultivos regulares, que no es fácil porque no son tan rentables. Evidentemente es mucho más rentable cultivar coca que cultivar cualquier otro producto. Entonces tiene toda una agenda compleja, dura, pero yo veo con mucha confianza, porque además no es solo él, ¿no? Yo veo una nueva generación. Él tiene todo un grupo, unos cuadros bien interesantes, ¿no? Los otros candidatos que estuvieron con él, Rafael Nieto Loaiza, esta muchacha Rosario Guerra, la misma Marta Lucía, hay gente más vieja como Carlos Holmes, en fin, hay todo un equipo de gente ponderada, talentosa, bien. No veo yo esa carga extremista que se le pone atrás como membrete. No creo que esa sea la línea de gobierno ni de Duque, ¿no? Muchas gracias a Leonardo Lazo por estar con nosotros y explicarnos desde su visión cuáles las expectativas que se tiene sobre esta nueva. Es un joven colombiano formado, como tú bien dices, en buena forma, pero que representa el gran desafío que tiene Colombia para el futuro, que de hecho, en vez de estar nosotros quejando de que Colombia está en el tren de la historia mucho más rápido que nosotros, deberíamos ponernos en esas. Así es, Juan Carlos. Gracias, Leonardo. A ti, volvemos, muchas gracias. Luego de corte.
Solicitará información a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel respecto del manejo del espectro radioeléctrico y a la Contraloría sobre los resultados del examen especial al proceso de asignación de frecuencias de radio y televisión. Así también recibirá hoy, lunes, a más actores que opinarán sobre las reformas a la Ley de Comunicación. Para hoy se prevé la presencia de Farid Simón y Daniela Salazar, decano y vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco, así como a Hernán Reyes, ex vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, para aportar al debate. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, subrayó que toda la información que se recepte en materia de comunicación será muy valiosa y será analizada en su momento. Acerca de la petición sobre el manejo del espectro radioeléctrico y los resultados del examen especial al proceso de asignación de frecuencias de radio y televisión, Corozo mencionó que esto permitirá contar con elementos de juicio para construir una normativa que garantice los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión. Pese a que el legislador César Carrión, miembro de la comisión, mencionó que en el proyecto del Ejecutivo no consta el tema del concurso de frecuencias, a su criterio hay que revisar y hacer definiciones sobre la materia. 8 de la mañana con 4 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7 y en la señal de televisión abierta en Telesucesos, canal 29 UHF. En TV Cable estamos en canal 73, Claro TV en canal 43 y en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Tenemos el gusto de, estimados oyentes y televidentes, estar aquí con Danilo Silva, presidente precisamente del Cordicom. Doctor Silva, buenos días, bienvenido. Creo que el tema frecuencias va a ser el que de alguna manera marque, si bien no está en el debate de la ley, ¿no es cierto?, como tal, es un tema que podría marcar de alguna manera el momento que estamos viviendo. O sea, ¿qué está pasando finalmente con este concurso? ¿Cuáles son los criterios que tiene el presidente de la Cordicom del camino a seguir en este proceso? Bienvenido, le escuchamos y le saludamos con Verónica Larrea. Buenos días, Verónica, buenos días, Juan Carlos, buenos días a la distinguida audiencia. Bueno, en efecto, un concurso tan importante no puede estar ajeno a un proyecto de reformas como el que se está discutiendo en la Comisión de Derechos Colectivos. De todas maneras, hay que ser muy prudente. Hay que esperar que la Contraloría General del Estado presente su informe final, en donde, de acuerdo con la ley, tienen que establecerse las conclusiones y recomendaciones. Evidentemente no consta en el proyecto de reformas aspectos relacionados al concurso como tal, porque no se conoce todavía los resultados finales del informe de Contraloría. Evidentemente, cuando ya se tenga ese informe final, donde, insisto, habrá las conclusiones y recomendaciones, habrán los elementos necesarios para abordar y incorporarlos en el seno de la Asamblea Nacional. Danilo, sobre este examen especial que hizo la Contraloría de las frecuencias, también entiendo que usted ha informado que la Superintendencia de Control de Mercado también ha hecho un examen sobre este concurso de frecuencias. Así es, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en el ámbito de su competencia, ellos evidentemente tienen que precautelar y velar que el proceso competencial esté de acuerdo con la ley. Han venido analizando algún tiempo importante, y el resultado de su trabajo también ha sido remitido a la Contraloría General del Estado. Eso es importante porque las dos instituciones de control pueden cruzar información y pueden enriquecer mucho más sus conclusiones y también las recomendaciones que correspondan en este tema tan sensible y tan importante para el país. ¿Cómo mira Danilo Silva la situación del debate? O sea,
actores de la sociedad están siendo convocados a la comisión especial. Hay los proyectos de ley. ¿Cómo mira, Danilo, desde su experiencia ya en el Cordicom, en este proceso de reforma a la ley de comunicación? Me parece muy importante y creo que se está jugando como tiene que jugarse, hablando en términos deportivos, ahora que estamos con el tema del campeonato mundial, ¿no? Me había olvidado. Claro, justamente Verónica decía los invitados por parte de la Comisión de Derechos Colectivos hoy. Me parece muy importante porque son dos académicos, prestigiosos académicos de la Universidad de San Francisco, quienes recurrentemente han sido defensores de derechos humanos, ¿no es cierto? Ellos, si mal no recuerdo, ellos presentaron o participaron en una de las demandas de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Comunicación. También está un ex consejero, me parece que dijeron ustedes, Hernán Reyes, sí. También ex consejero y académico, tiene puntos de vista muy importantes, muy interesantes. Y eso evidencia, para hablar solo de hoy, pero la semana pasada vi que estuvieron miembros de la Cámara de Medios y también anuncios del presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que van a ser invitados tantas cuantas personas, representantes de medios, de organizaciones, sean necesarios con el fin de nutrir y que se bata adecuadamente también este tema complejo, porque no olvidemos que en este escenario tenemos la Constitución del 2018, luego tenemos tenemos una consulta popular, tenemos una sentencia de la Corte Constitucional, tenemos una enmienda constitucional, es decir, el tema es altamente complejo, hay muchos temas bien importantes, bien sensibles, y que creo que dentro de ese contexto, de esos parámetros, la discusión va a ser muy positiva para el Ecuador. Ahora, ¿es necesaria una ley? Bueno, o sea, más allá del mandato, quiero preguntarle al abogado, a la persona. O sea, ¿cree Danilo que es necesaria una ley? Sí. O tumbamos esta y hacemos otra. O sea, ¿cómo? Bueno, es un tema de técnica legislativa, ¿no? Lo importante es que precisamente de estos debates surja lo que el Ecuador necesita, con el fin de equilibrar derechos. Sí. De alguna manera la aplicación que se ha dado a la ley ha sido de confrontar derechos, cuando lo que debemos propender es tener un sistema de protección de derechos en el cual evidentemente se precautee la libertad de expresión y también los otros derechos que eventualmente, y ojo, que eventualmente podrían estar en colisión en determinados momentos y en determinadas situaciones. Los expertos en derechos humanos hablan de sinergia de derechos. O sea, ahí hay un ejercicio, digamos, virtuoso de derechos, en el cual todos estamos ejerciendo adecuadamente nuestros derechos. Y finalmente, si la libertad de expresión, que como ha dicho la Corte Interamericana, es la piedra angular de la democracia, hay que precautelar. Y en los casos de que eventualmente alguien pasó el límite, tiene que ahí actuar un proceso y también una instancia de protección de los derechos, con el fin de que se reparen eventualmente los derechos que hayan sido vulnerados y eventualmente hayan sido dañados. Entonces, creo que eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Rescatar todo este sistema de equilibrio de derechos, en lugar de confrontación, en donde todos hemos visto salimos perdiendo muchos. En torno al debate, Danilo, hay coincidencias que se han venido gestando desde la sociedad civil y quisiera que nos cuente también, desde la autoridad también existen esas coincidencias sobre este debate de reformas a la ley de comunicación. Sí, efectivamente, bueno, hay un debate inconcluso y está bien. Temas como la de libertad de expresión y los otros derechos tienen que seguir debatiéndose porque persistentemente tienen que estar en evolución. O sea, tienes que ir regulando y al mismo tiempo también protegiendo y tutelando los derechos. Y ahí también viene el ejercicio adecuado de cómo tutelar esos derechos. En sede administrativa hemos tenido una mala experiencia con la Superintendencia de Comunicación. En sede de lo que es protección y tutelaje de derechos también creo que hemos tenido una buena experiencia. Hablo de la Defensoría del Pueblo. Y también en materia judicial, eventualmente hay algunos fallos de acciones de protección que han reconocido los derechos de algunos medios que han sido vulnerados, también en sentencias del Consejo Administrativo, pero eso también viene a enriquecer el debate.
miren, si nosotros vemos la experiencia de la Corte Interamericana, estamos hablando de más de 30 años. La opinión consultiva 85, precisamente viene el año 85. Y si mal no recuerdo, es a partir del año 2001 donde comienzan a expedirse las primeras sentencias. Y ahora tenemos más de 15 sentencias que se han sido expedidas. Entonces, es un proceso evolutivo de enriquecimiento que a la postre nos beneficiamos absolutamente todos, porque ahí hay los parámetros y hay los criterios y los puntos, y no solo de vista, sino los puntos jurídicos que todos los que formamos parte del sistema interamericano tenemos que mirar. Ahora, Danilo, estamos con Danilo Silva, director de Cordicom. El nuevo proyecto de ley que presentó el gobierno le otorga nuevas atribuciones, ¿cierto? Incluso incorpora un miembro más al Cordicom, que sería un académico. Pero hay diversas críticas al respecto, en el sentido de que finalmente el Cordicom se puede llenar 2 académicos, 3 académicos más, lo que sea, pero ¿hasta qué punto tiene que ejercer un trabajo de confianza respecto a su labor? Porque el problema ha sido ha sido que a partir de la mala aplicación de la ley, o de la forma como se aplicó esta ley de comunicación, que finalmente se denominó ley Mordaza, desde la Supercom y desde también el periodo anterior tuyo de la Cordicom, se generó desconfianza respecto a estas instituciones. Obviamente hoy se habla de desaparecer la Supercom y pasar sus atribuciones en cuanto a defensa de derechos a la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo dice: hey, no me voten otro muerto más, o sea, otro tema más atribuciones, no estamos en capacidad para eso, pero de hecho todavía está ahí. El papel de la Cordicom es cómo recuperar esa confianza en una institución que de alguna manera también fue mal usada en el periodo anterior para generar exhortaciones, etcétera, etcétera, sobre el manejo de los medios de comunicación. Aquí el punto es: ¿por qué el Estado se podría abrogar el derecho a imponer contenidos o exhortar sobre contenidos? Bueno, vamos por partes. Claro. Lo primero, en efecto, y no creo que es un tema solamente el Cordicom, estamos experimentando un problema de falta de credibilidad en las instituciones. Entonces, el presidente de la República y también otros miembros del Ejecutivo están poniendo, y otras instituciones también del Estado, están poniendo énfasis en lo que han denominado reinstitucionalizar, ¿no es cierto?, el Estado, para que cada institución ejerza sus competencias, sus atribuciones, pero también se genere la confianza en la ciudadanía. Porque, por poner un ejemplo, hay cierta desconfianza en la justicia. Bueno, el Consejo Transitorio ya ha tomado las medidas correspondientes, pero siempre debemos propender a tener una mejor justicia. Tú has mencionado el tema de la Defensoría del Pueblo. A la Defensoría del Pueblo no se le está transfiriendo absolutamente ninguna competencia de la Superintendencia de Comunicación. Al contrario, la Defensoría del Pueblo tuvo y tiene las atribuciones que constitucionalmente le han sido atribuidas, que es defender y proteger derechos. Mira, un tema bien pequeño. Escuchamos positivamente una noticia sobre un ciudadano libanés, ¿no es cierto?, que estaba viviendo en el aeropuerto de Guayaquil, y hay que reconocer una actuación positiva de la Defensoría del Pueblo. La pregunta que habría que hacerse: ¿existe alguna disposición legal que diga que en esos casos de movilidad? Más bien la reflexión que a mí siempre me quedó es: ¿acaso la Defensoría del Pueblo actuó parecido cuando se deportaron a los ciudadanos cubanos hace algún tiempo? Claro. No tengo la respuesta, me quedó la curiosidad. Me quedó la curiosidad y habría que ver. Pero miren, por ejemplo, en unos casos se actuó y me parece bien esto que ha sucedido estos últimos días, pero también siempre nos queda la duda. ¿Actuó en otras ocasiones? La pregunta es: hay que actuar. Si tengo obligación de actuar, ¿no es cierto?, tengo que hacerlo. Y si mi atribución y competencia es constitucional, debo asumirla y debo ejercerla. Evidentemente, sí coincido la preocupación que tiene la Defensora del Pueblo de que eventualmente puedan haber una lluvia, ¿no es cierto?, de peticiones. Pero ahí la respuesta es: hay que fortalecer la Defensoría del Pueblo para que protege, tutele no solo estos derechos, sino todos los derechos, como dice la Constitución, los derechos de los habitantes del Ecuador y también de los ecuatorianos también en el extranjero, tiene que proteger y tutelar la Defensoría del Pueblo. Un tercer aspecto que me parece importante es, y el otro día encontré una publicación bien interesante, ¿no?, que se denomina Guía de Comunicación y de Promoción
de los derechos de niños, niñas, adolescentes para mejorar la calidad del periodismo, que lo publicó hace algunos años UNICEF. ¿Y quién fue el autor? Nada menos que Edison Lanza, el actual relator de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque siempre hay ciertos límites, porque los derechos no son absolutos. Y en el tema de libertad de expresión tenemos temas bien interesantes, no solo temas, sino derechos a precautelar. Niños, niñas, adolescentes, en la actual ley de prevención y eliminación de la violencia contra la mujer también tenemos obligaciones importantes, todos. Porque esas obligaciones vienen de tratados internacionales. Y entonces el Estado como tal, y no hablo de gobierno, o sea, el Estado como tal debemos precautelar. Y dentro de eso los medios de comunicación. Pero lo que estamos poniendo énfasis es que esa actividad tiene que ser promotora de trabajar conjuntamente entre instituciones del Estado y también sociedad civil, y dentro de eso también sector privado, en este caso los medios de comunicación. Porque, y esa es la riqueza, no es una nueva atribución, digámoslo así, pero es un fortalecimiento a Cordicom, con el fin de que cumplamos esta meta, cumplamos bien este objetivo y cumplamos esas obligaciones de carácter internacional, de que al tiempo que se respeta, se precautela la libertad de expresión, tenemos la obligación de precautelar y respetar otros derechos. Claro, son 12 atribuciones en realidad. ¿Cómo está actuando ahora, por ejemplo, en temas de regulación de franjas horarias, clasificación de contenidos, etcétera? Todo eso tiene que ver. Y lo otro es, una de las atribuciones que me parece muy importante, es el acceso, garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la información y a la comunicación, ¿no es cierto? Te voy a hacer una pregunta bien capciosa. A la orden. Cientos de miles de ecuatorianos no tienen acceso al Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Precisamente los derechos del Mundial están dados por una empresa, ¿no es cierto?, que es DirecTV. Sí. Y los que no tienen esta empresa, no están conectados, no tienen acceso al Mundial. Eso no es violar el derecho al acceso libre de los ecuatorianos al Mundial de Fútbol. O sea, ¿cómo podría intervenir el Estado para que, sin quitar los derechos, obviamente que tienes un derecho comercial, ahí los demás ecuatorianos puedan tener acceso al Mundial de Fútbol, por ejemplo? Bueno, los derechos son de la FIFA, ¿no es cierto? Sí. Y a su vez la FIFA cede los derechos a alguna empresa. Y esa empresa a su vez revende, digamos así, esos derechos a nivel mundial. No conozco qué empresas son las que habrán adquirido los derechos, no he seguido eso. Sí he visto que RTS en señal abierta está transmitiendo. No todos, y alguien sí se quejaba de que solo son entre los 32 primeros partidos. Pero bueno, es un tema de que habría que analizar, pero de todas maneras... Te pongo ese caso porque hay un tema, es un tema de acceso. Por supuesto, pero también ahí estamos hablando de que son derechos que vienen, ya, como decía, desde la FIFA, que son derechos comerciales, digámoslo así, y eso se venden, se revenden, se ceden esos derechos. Y claro, hay que respetar también esos derechos que son de los sectores que organizan este tipo de eventos mundiales. Ahora, en este caso, por ejemplo, y en otros, ¿cómo las personas que se sienten discriminadas o de alguna manera por cualquier tipo de derechos a acceso, ¿cómo acuden? ¿Acuden a la Cordicom o qué organismo? ¿A la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo sería en la nueva ley? A la Cordicom, al Cordicom no. Ya. Al Consejo no. Nosotros no tendremos absolutamente ninguno más que eventualmente analizar, estudiar y, de ser el caso, remitir a alguna autoridad competente. Pero tú has dicho, ahí eventualmente podría aparentemente tener una colisión de derechos. Pero también, ojo, y ese es el punto, el acceso a la información es importante, pero también no puedes obligar, ¿no es cierto? Había que analizar bien, obligar a que alguien, a propósito del acceso a información, se lo obligue, diga, esto es información de carácter general y prioritario, todo tiene que estar disponible para todos y todos los ciudadanos. Entonces, es un punto que justamente estaría bordeando eso del respeto a ciertos derechos, libertades y también el respeto al acceso de todos. Daniel, usted en los foros que ha tenido la ley de comunicación ha insistido en que esta nueva ley tiene que estar ajustada a normativa internacional, a estándares internacionales, lo cual es muy positivo. En ese sentido, ¿cuál es su opinión respecto a la responsabilidad ulterior y, por ejemplo, que todavía la gente puede ir a la cárcel por opinar? Sí, ese es un tema más del código. Bueno, reiterar de que en efecto nos alineamos a que los instrumentos y los estándares internacionales tienen que prevalecer
en todo lo que signifique derechos humanos y dentro de eso lo relacionado a libertad de expresión. Sí, hay una posición mundial respecto de que las opiniones expresadas en medios de comunicación no tienen que estar sometidas a control penal. Creo que existen criterios diversos a nivel del sistema interamericano. Creo que cuando Diego García Sayán, me parece, y de pronto me equivoco, ¿no? Hay tanta literatura al respecto. Bueno, pero uno de los jueces expresó una posición no radicalmente en contra de eso, pero sí que habría que matizarla y en determinados casos sí que puedan estar expuestos a ser sometidos a enjuiciamiento penal. Bueno, pero la tendencia global, la tendencia mundial es efectivamente que eso no tiene que ser sometido a temas penales. Nosotros tenemos, nuestro Código Integral Penal conserva eso, pero es un tema que tiene que debatirse. Es un tema que tiene que debatirse también, ¿no? Ahora, los estándares internacionales lo que te hablan no es un blanco y negro. Cada aplicación del estándar tiene que ser observada en el caso particular, ¿no es cierto? Pero es saludable y yo abrigo de que ojalá también en el seno de la comisión se debatan todo este tipo de... Me parece que hay algunas otras normas en otros cuerpos normativos que sí merecen ser abordados, debatidos y, de ser el caso, canalizados para que sean reformados. Estamos con Danilo Silva, presidente del Cordicom. En este momento, la Cordicom, ¿cuál es la tarea que está haciendo la Cordicom en este momento? Bueno, el Cordicom está cumpliendo la tarea que constitucionalmente, que en la ley está establecida. Estamos trabajando, el trabajo técnico es muy importante. Hay algo que ha venido trabajando desde hace tiempo, que es comunicar sin discriminar. Yo creo que es muy importante continuar con ese trabajo, porque somos una sociedad que históricamente ha sido discriminada y también discriminadora. Entonces es un tema también que debemos trabajar fuertemente. Sí, hay un trabajo técnico que se ha venido desarrollando, yo reconozco ese trabajo, hay que apuntalar ese trabajo. ¿Cómo se trabaja? Desde la Cordicom, ¿cómo se trabaja y cómo la sociedad puede incorporarse? Promoviendo. Ya. Hay bastante literatura, en la página web también está, ya. Se ha difundido, se ha hecho asistencia técnica, se han hecho talleres. Mira, yo cuando recién comenzaba con Naciones Unidas se hizo un taller bien importante con una experta que vino de España. ¿Sí? En el cual sorprendió, porque a veces nadie nace sabiendo. A veces pensamos que no necesitamos, en todos los campos, ¿no? Que no necesitamos que alguien nos venga a decir, miren, esto hay que corregir. Y nos dimos cuenta que, hay gente que cree que es normal el maltrato, por ejemplo. Por supuesto. Sí. Mira, en el tema de femicidio, por ejemplo, en el tema de los titulares, en el tema del abordaje de la noticia. Como te decía, eso pasa también en niñez y adolescencia. Por ejemplo, que sea titulares delincuentes drogadictos, o en lugar de hablar de que han sido sujetos de trata, lo que dicen es, incluso menores, que ya no se utiliza la palabra menores, pero dicen menores prostituidos. ¿Sí? Mira, todo eso tiene que corregir, y no solo el titular, sino también la narración. Igual pasa con las mujeres. En lugar, llegó borracho y apuñaló, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que mejorar. Yo te digo, para mí fue muy grato escuchar a esa experta y el debate también que se dio. Entonces, quedamos, y el compromiso, y espero que Naciones Unidas nos apoye, de seguir realizando ese tipo de talleres con los medios de comunicación y también con la ciudadanía, porque sí hay mucho que hacer, eso es lo importante, pero no desde el abordaje que se tenía de control, de supervisión, de sanción, sino de queremos construir una sociedad mejor. Y a la par que fortalecemos libertad de expresión, estamos fortaleciendo los otros derechos, ¿no es cierto? La honra, la dignidad, el buen nombre, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, los derechos de pueblos y nacionalidades también, eso es muy importante también. Y como te decía, venimos siendo estructuralmente una sociedad discriminada y discriminadora, y eso tenemos que paulatinamente ir corrigiendo para que llegue un momento que realmente tengamos la democracia que queremos. Muchas gracias. Con Verónica damos fin a esta entrevista. Y finalmente, otro de los temas que se abordaron en estos debates sobre la ley de comunicaciones, el tema del contenido intercultural. Ustedes desde el Cordicom, ¿cómo van a impulsar para que los medios también puedan fomentar este contenido y que no sea solo del corte étnico, sino que exista otro tipo de contenido intercultural? Bueno, con la vigencia de la ley, esta ha sido una primera parte. Entonces ahí hay mucho debate también, porque algunos medios han dicho no se ha cumplido realmente
realmente el propósito como debería ser. También hay una demanda ciudadana, digamos, de que los medios cumplan adecuadamente esto. Y esto ha sido un buen momento como para que se debate, se discuta. Primero el porcentaje, ¿no? Hay personas que dicen que no están de acuerdo ni siquiera en el porcentaje, y hay otros que deben incrementarse el porcentaje. Pero lo cierto es que debíamos pasar a otro nivel. Justamente lo que decía, queremos una mejor democracia, unámonos y cumplamos realmente más allá de la exigencia de la ley lo que realmente queremos, reconocernos como diversos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que respetemos los derechos de todos y todas. Muchas gracias a Danilo Silva por estar con nosotros. Bienvenido siempre y vamos a seguir conversando sobre el tema porque esto está de largo, ¿no? Más bien, muchas gracias a ustedes y como les decía al inicio, qué rico que haya el debate que se está realizando en la Comisión de Derechos Colectivos y que se enriquezca más ese debate con el fin de que tengamos las reformas en la complejidad que tenemos, como decía, por toda esta sentencia que existe, la enmienda y la Constitución, que tengamos la ley que requerimos con el fin de que haya esa sinergia de derechos y este sistema de protección virtuoso de derechos que yo decía hace unos minutos. Claro, muchas gracias a Danilo Silva por haber estado con nosotros. Bienvenido siempre, Danilo. Esta es tu casa. Volvemos luego de un corte. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Verónica. ¿Aburrido en casa? Vacacional el parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades Globofexia, Cometas Mini Soccer, Mini Chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros. Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Amigos, estamos
estamos de regreso, tengo mensajes para ustedes. Los Guaguacentros, con el programa Guaguacentros de la Alcaldía de Quito, son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. Juntos trabajamos para vivir mejor, es un mensaje de la Alcaldía de Quito. Y también te preguntamos si quieres conocer 3 destinos increíbles. Mall El Jardín sorteará este 20 de junio un viaje a uno de estos 3 increíbles destinos: las Islas Galápagos en Ecuador, el desierto de Atacama en Chile y el glaciar Perito Moreno en Argentina. Canjea tus facturas por consumos desde $25 y participa. Una promoción válida del 20 de abril al 19 de junio del 2018. Si pagas con Pacificar, recibes triple cupón. Son 3 ganadores. Si tienes una empresa, seguro buscas eficiencia, productividad y nuevas formas de generar ingresos. Con las soluciones digitales de Telefónica Business Solutions, ahora todo es posible. Telefónica Business Solutions llega primero al futuro. En esta mañana vamos a hablar sobre el caso Ayol, justamente en la audiencia de juzgamiento por delito de tortura. Esto informa la página de INRED. Este miércoles 20 y jueves 21 de junio a las 8:30 en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se instalará la audiencia de juzgamiento por los hechos de tortura ocurridos en el caso de Ángelo Ayol. Él es ex estudiante del Colegio Mejía que fue detenido ilegalmente y torturado por miembros de la Policía Nacional mientras se desarrollaban las protestas sociales, recordemos, del 17 de septiembre del 2014 en Quito. Por este delito están procesados 2 policías, Vicente F. y David A., dice la página de INRED, involucrados en el caso de tortura del joven. Ese día Ángelo, que es menor de edad, o en ese momento era menor de edad, salía del colegio en dirección a su casa y sin embargo fue detenido y trasladado al interior de la unidad policial comunitaria de la Basílica en el centro histórico, y ahí los gendarmes lo golpearon y torturaron para luego llevar a la unidad de flagrancia. La situación de Ángelo Ayol se enmarca en el contexto de las protestas que se dieron por parte del Colegio Mejía y otros colegios de la ciudad en septiembre del 2014. Recordaremos que ahí fue donde arranca la serie de movilizaciones, de luchas del pueblo ecuatoriano contra el gobierno de Rafael Correa, y los Mejías fueron cerca de 200, fueron entre esos 2 días, ¿sí? Unos menores de edad, otros mayores de edad, tanto de la nocturna como de las otras secciones del colegio, fueron detenidos en redadas masivas enormes, entraron al colegio, les golpearon, les patearon. Incluso se acaba de presentar una demanda también de otros ex estudiantes, una demanda penal en contra del exministro entonces del Interior, José Serrano, y de Gustavo Ya, que fue en ese entonces presidente del Consejo de la Judicatura. Pero en este caso en particular estamos aquí con Daniel Bejar de INRED, ¿no es cierto?, de la Dirección Jurídica de INRED, y el padre de Ángelo, Bolívar Ayol, para hablar sobre el tema. Creo que debe ser uno de los pocos casos de tortura que se han denunciado en el Ecuador en el último periodo. Daniel, buenos días, bienvenido, y buenos días, don Bolívar, gracias por estar con nosotros. Saludamos junto a Verónica Larrea. Un poco ponnos como dicen ustedes los abogados, en autos respecto a esta historia. Bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días, y buenos días con todos los radioescuchas. Efectivamente, este es un caso, o digamos la importancia de este caso para INRED y la razón por la cual INRED junto con los familiares pusimos la denuncia de este caso, y es que este caso va a permitir dejar un precedente. Es decir, todos hemos escuchado de los juicios iniciados por ataque a resistencia o paralización de servicio público, y no solo en Quito, sino en todas las provincias. Y, digamos, la intención de estos fue criminalizar a la protesta, es decir, con tipos penales muy abiertos que permitían, digamos, judicializar a los movimientos de protesta. Pero en este caso lo que el INRED busca es sentar este precedente en de que no solo, digamos, pueden existir desmanes de parte de la protesta social, sino que la policía también comete estos desmanes. Y Ángelo en este sentido fue muy valiente al haber puesto una denuncia de tortura en contra de 2 miembros de la Policía Nacional. Lo que el INRED pretende con esto, insisto, es demostrar que en marcos de protesta social la policía comete agresiones e incluso tortura a un menor de edad. Ahora, Daniel, ¿por qué hacerlo en esta época cuando ocurrió esto en 2014? ¿Por qué denunciarlo ahora?
Digamos, la denuncia fue puesta en 2014, a diferencia de este otro caso que comentaba Juan Carlos, que es muy reciente, me parece que es de la anterior semana, y digamos, la razón de estas personas dicen que tenían miedo, y esto es un caso generalizado de todos los casos de tortura. Las víctimas siempre tienen miedo a hablar, y sobre todo porque están involucrados miembros de la Policía Nacional o en algunos otros casos que el INRED también acompaña fuerzas militares. Y contextualizando un poco el momento en donde se puso la denuncia, digamos en el momento en donde sucedían los hechos, este es 2014, existía muy poca confianza en el aparato judicial, ¿no? Pero como INRED, de todas maneras, nosotros somos independientes, somos apolíticos, entonces si es que había que poner la denuncia, la pusimos y efectivamente ya estamos en este momento, digamos, hemos agotado todas las etapas procesales penales, agotamos la investigación previa de una duración de 2 años, la instrucción fiscal que duró 120 días por una vinculación a un tercer policía, la preparatoria de juicio, donde finalmente ya se le llamó al juicio y el día miércoles ya será la audiencia de juicio, es decir, ya será la audiencia donde juzgaremos y determinaremos responsabilidades concretas sobre los 2 policías que están llamados. Estamos también con Bolívar Ayol, padre de Ángelo Ayol, el joven que precisamente ha denunciado a los agentes del Estado ecuatoriano por torturas. Don Bolívar, empecemos como diríamos desde el principio. ¿Qué le pasó a Ángelo? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. El 17 de septiembre del 2014, pues mi hijo salía del colegio a las 7 de la noche. Entonces, como estaban en protesta los compañeros, él tenía que dirigirse hasta el sector de la Basílica para poder coger la línea de bus que le transporta hasta el sector de San Juan, en donde nosotros residimos. Entonces, él baja con 2 compañeros hasta la Ante y Vargas, y como él no estaba participando en las protestas, entonces él sube. En ese momento que él sube, en estampida bajan los policías a caballo, a pie, en motos. Con perros, me acuerdo. Perros, exacto. Entonces mi hijo se asusta y quiere correr porque no pudo correr. Quiere correr y enseguida siente que un golpe. Él va al suelo y en el suelo ya llegaron las motos, le pisaron, o sea, le atropellaron el brazo derecho e izquierdo, la pierna izquierda, el brazo derecho, y enseguidita los golpes, los insultos, y mi hijo no podía levantarse, le botaron gas y todo eso. Entonces quisieron, como él conversa, quisieron subirle a la moto y él no podía por los golpes, por el gas. Entonces la policía procede a un menor de edad a esposarle para atrás y subirle a la moto. Y mientras es trasladado, el policía de adelante, mi hijo en la mitad, y el policía de atrás también le van golpeando. El policía de adelante con el casco hacia atrás y el de atrás a mi hijo con un tolete, con algo fuerte. Entonces mi hijo se desmaya y llega desmayado, no sabía a dónde había llegado. Entonces después él se da cuenta que llega al UPC de la Basílica, donde también es nuevamente torturado, nuevamente por un policía con un esfero, es lastimado su cabeza, porque mi hijo, le pedían el nombre y mi hijo no podía, no reaccionaba, no sabía dónde estaba. En esas circunstancias, más o menos a partir de le detienen a mi hijo a las 7 de la noche, a las 10 y algo más de la noche, es trasladado hasta la fiscalía para el proceso que tenía que darse. Y en su caso, ¿cómo recibieron la noticia o no sabían dónde estaba? ¿Qué estaban pensando de esto? No, nosotros, Ángelo por general llegaba 4 y 8 de la noche. Mi esposa hizo llamadas, igual yo, pero mi hijo no contestaba. Entonces yo, a eso de las 9:30, ya desesperados, yo decidí bajar a buscarle a mi hijo en el colegio, preguntarle qué ha pasado. Era la única, o sea, no tenía más. Entonces mi esposa se quedó y luego, mientras yo bajaba al colegio, mi esposa me llama por teléfono y me dice que me dirija a flagrancia, que mi hijo está detenido ahí. Pero hasta ese momento no sabíamos nada sobre la situación y que estaba... ¿Pero a su esposa quién le avisa o cómo le avisan? Mi esposa sigue llamando al teléfono de mi hijo, entonces le contesta una persona. Esta persona había sido un policía. El que le contesta y le indica que mi hijo está allá. Entonces mi esposa no conversó más, no habló más, me llamó a mí y me dirigí hasta flagrancia. Pero hasta ese momento no sabíamos que mi hijo había sido detenido ilegalmente y que también había sido torturado de esa manera. ¿Y usted cuando lo ve, qué siente? ¿Cómo, cuando lo ve? O sea, sí, la primera impresión que tiene, ¿cuál es? La primera impresión, pues, fue que cuando a mi hijo le sacan, por pedido de nosotros, porque ya llegamos a saber que eso pasó, pero pedido a nosotros que le saquen al hospital, que no le pueden tener así. O sea, mi hijo recibió atención médica más o menos a las 6 horas
y media de haber estado detenido por pedido de nosotros. Entonces, al verle lastimado, sangrando, de sus brazos, de sus rodillas, de sus hombros, de su cara salía sangre, tenía un moretón porque aquí a la altura del cuello, en la parte izquierda, le rompieron dos muelas. Entonces, de indignación primero, luego como padre, pues, un dolor tan grande, tan inmenso de ver que mi hijo esté así, haya sido golpeado de esa manera. Nosotros le preguntábamos ¿qué hizo para que le hayan tratado de esa manera? Nadie supo responder, nadie quiso hacerse cargo. Y peor, mi esposa se desató en llanto. Ella no podía, ella se sentía desesperada también. Ahora, y el tema judicial, ¿qué pasa con Ángelo Alión? ¿Es menor de edad? ¿Lo llevan al hospital? ¿Está en flagrancia? ¿Qué pasó después? Sí, digamos... Daniel Bejar. Es muy importante lo que don Bolívar acaba de contar. Primero, hay que identificar 3 momentos, ¿no?, de estos hechos. Uno es la aprehensión a las afueras del Colegio Mejía, donde efectivamente es irrelevante si es que Ángelo estaba protestando o no, aunque en juicio no se ha probado absolutamente nada de que le haya estado participando en las protestas. Además, como acabamos de escuchar el relato, él estaba intentando dirigirse a su casa. Y es en este momento donde la policía remete a él sin ningún motivo, y en su detención, tal como Ángelo lo cuenta, no se le indicaron los motivos de su detención ni sus derechos. Entonces ya desde este primer momento ya tenemos una violación a derechos, sobre todo considerando a un menor de edad. Pese a esto, pese a que ya estaba herido, atropellado, golpeado y demás, es trasladado a un cuartel policial que es la UPC de la Basílica, que es un sitio proscrito por el derecho internacional para la retención a menores de edad en contextos de protesta social. Insisto, irrelevante si es que Ángelo estaba participando o no. Lo que se debe haber hecho es ponerle a órdenes de la autoridad competente, esto es la policía de la DINAPEN, o directamente al juez que debía conocer su detención, que hubiera sido el juez de flagrancia. Sin perjuicio de ello, es trasladado a esta UPC, donde es retenido una vez más durante algún periodo de tiempo, donde es sujeto de nuevos actos de tortura, como lo ha referido don Bolívar. Ángelo sufre unos clavados en su cabeza mediante un esfero solicitando su nombre, y patadas y golpes con exposición a gas lacrimógeno en los ojos. Entonces, digamos, todo este evento configura un trato de tortura hacia un menor de edad, ¿no? Y claro, finalmente, después de transcurrido todas estas horas, cerca de la medianoche, es recién trasladado a la flagrancia. Y en flagrancia, cuando es llevado ante el médico de flagrancia, el médico le dice, pues, esta persona está sumamente golpeada, yo no le puedo tratar aquí, y ordena el traslado del Eugenio Espejo, que es finalmente cuando los padres retoman el contacto con Ángelo y le ven en estas condiciones, ¿no? Esto es lo que el INRED ha denunciado, y lo que junto con las víctimas hemos denunciado, ¿no? Están procesados 2 policías. ¿Cómo se identificaron a estos policías? Porque claro, ¿quién los identifica? Finalmente, como bien dice don Bolívar, bajaban en estampida, era de noche, había bombas, de todo. ¿Cómo se identifica a 2 policías? Sí, y en realidad esto es, digamos, un caso, o digamos, una particularidad una constante de todos los casos de tortura, porque es muy difícil encontrar la responsabilidad. En todos los casos de comisión de la verdad, o todos los casos en los que tenga que ver fuerzas militares o policiales, siempre es complicado identificar a los responsables, porque la información no se otorga o nadie conoce a la gente. También se tapaban los rostros, exactamente, se tapaban los nombres. Exacto, tenían los trajes antimotines, estaban de negro, era de noche, tenían cascos, las bufandas, etcétera. Entonces, Ángelo pudo identificar al momento de que estaba saliendo de la UPC, un policía le muestra su nombre, y pues a través de esta persona se fueron saltando los nombres. Pero concretamente estos 2 policías, ¿cómo se les logra identificar? Y es porque alguien estaba de atención al servicio de atención ciudadanía en la UPC. Yeah. Esta persona es la que estaba de turno durante todo el tiempo que Ángelo estuvo detenido, y él lo reconoce, y digamos, los otros policías, la persona que estaba antes del turno en atención ciudadana, digamos, de 2 a 6 de la tarde, que es el turno inmediato anterior, reconoce que le dejó el turno a Freddy F. Yeah. Y la persona que le sigue dice, a mí me entregó el turno a Freddy F. Entonces podemos identificar que esta persona estuvo a cargo de la UPC durante todo el tiempo en que Ángelo estuvo ahí, donde sabemos que ya estuvo golpeado y donde sabemos que ahí dentro fue golpeado nuevamente, y esta persona no hizo nada. Entonces el artículo 151 del Código Penal, del Código Orgánico Integral Penal, contempla en su tipificación una conducta omisiva, es decir, el servidor público que, pudiendo impedir la tortura, no lo hace, pues será sancionado de 1 a 3 años. Y el otro policía, es un policía, es uno de los motorizados, que él reconoce
que él es quien traslada o colabora en el traslado de Ángelo desde las inmediaciones del Mejía hasta la UPC. Como había manifestado anteriormente, este traslado para nosotros ya es un acto de tortura porque le traslada a un menor de edad, ya golpeado, insisto, muy golpeado, esposado, sangrando, etcétera, a un cuartel policial. Y ahí le van golpeando también. Exacto, entonces el tipo penal también contempla una conducta que se llama la anulación de personalidad. Es decir, no se le permite a Ángelo ningún mecanismo de defensa, y digamos, los relatores de tortura internacionales e interamericanos siempre contemplan que los casos de tortura tienen que ser abordados subjetivamente, individualmente, porque no es lo mismo torturarle a un hombre que a una mujer, que a un niño, etc. Entonces, estas características concretas, y sobre todo de este caso particular, hace que este traslado constituya, o sea, parte de la tortura de Ángelo. Don Bolívar, estamos con don Bolívar Ayol, también padre de Ángelo Ayol, y acaba de hablar Daniel Bejar de la INRED. Don Bolívar, ¿por qué se deciden finalmente a denunciar? Hubo muchos casos, es decir, hubo el caso de las capturas y de los maltratos y de las presuntas torturas a la gente, a los chicos del Mejía. Claro, fue enorme, masivo. Incluso yo hicimos una entrevista a Elsie Monge, y decía ella, nunca, ni en la época más terrible de Febres Cordero, vimos un caso tan masivo y brutal. Así lo definió ella. Pero no hubo denuncias concretas, solo el caso de Ángelo Ayol. ¿Por qué denuncian? ¿Por qué se atreven a denunciar? ¿Por cómo rompieron el miedo? Bueno, nosotros, primeramente, como padres, y segundo, por la indignación, o sea, al verle a mi hijo de esa manera, como yo le cuento, como él estuvo, al verle así, nosotros no podíamos permitir que esto quede en la impunidad, no podíamos permitir que esto pase con nuestro hijo. Primeramente, o sea, hablando como familia y personalmente, no podíamos permitir. Entonces, nosotros no pensamos tal vez en el miedo, no pensamos en el gobierno, no pensamos en la policía. O sea, nosotros decidimos poner la denuncia por todos los atropellos que sufrió mi hijo en ese día, que pasó 3 días en el hospital. Entonces, por ese motivo, nosotros con los abogados de INRED hemos llegado hasta donde hemos llegado, y ha sido bien duro esta lucha de 4 años. ¿Por qué ha sido duro? Porque sí nos han puesto trabas, muchas trabas nos han puesto desde el principio. Cuando le hicieron el reconocimiento médico legal a mi hijo, pasaron el informe como un delito de tránsito por el atropello de las motos. Entonces, desde ahí comenzamos. Entonces, fue una lucha con nuestros abogados para poderle poner la denuncia como tortura. Luego de eso, nos cambiaron muchas veces de fiscales. No podíamos hacer la reconstrucción de los hechos. Se lo hizo casi a los 3 años y algo, se hizo recién la reconstrucción de los hechos. Entonces las cosas fueron cambiando de esa manera. Entonces sí, pensamos que para nosotros ha sido una lucha muy fuerte, una lucha siempre constante, a diario, y siempre pensando en exigir que se haga justicia para mi hijo. Este miércoles 20 inicia la audiencia. Gracias, don Bolívar. Estamos con Daniel Bejar, una reflexión final. Este miércoles inicia esta audiencia en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Se llama de juzgamiento. ¿Qué se espera de esta audiencia? ¿O qué espera la defensa de Ángelo Ayol de esta audiencia? Sí, digamos, ¿Quién debería responder finalmente, más allá de los nombres de estos policías? Perfecto. Antes de responder a tu pregunta, sí me voy a referir un poco a lo que acaba de comentar don Bolívar, y es que efectivamente desde el primer momento, cuando quisimos poner la denuncia, efectivamente nos quisieron remitir a la Fiscalía de Tránsito por lo que decía el parte médico, ¿no? Y, digamos, la rotación de fiscales, incluso en un primer momento cuando se formularon los cargos, se formularon por un tipo penal que, digamos, quería o pretendía disminuir la gravedad de todo lo que había sucedido, y el tipo penal se conoce como extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Exactamente. Entonces, es lo que se manejó en el caso Turi también, más o menos, ¿no? Se quiso manejar así, efectivamente, porque en Turi también
se consiguió, digamos, INRED también está de alguna manera vinculado ahí, pero también se consiguió la nulidad y ahorita está formulado por llamada a juicio por tortura. Pero en digamos, es una manera de cómo pretender disminuir la gravedad de lo que sucedió. Y también lo que ha referido don Bolívar, tuvimos que hacer unos 3 o 4 intentos de reconstrucción porque la policía no prestaba las facilidades para poder cerrar las calles, para poder hacer la diligencia en sí. ¿Qué esperamos de esta audiencia? Pues esperamos que se haga justicia tal como lo dice la familia, esperamos que se determinen las responsabilidades de los agentes que intervinieron, y si es que en el transcurso de la audiencia surgen más nombres y nuevas responsabilidades, pues también exhortamos a que se siga investigando en esto, ¿no? Nosotros creemos que, digamos, es muy difícil para Ángelo, y en todos los casos de tortura es muy difícil para las víctimas poder identificar a sus agresores por este contexto de miedo y la forma en cómo se suceden estos actos de tortura. Entonces, nuestra intención desde un principio sí fue permitir que a lo largo de la investigación vayan surgiendo otros nombres, ¿no? Y esperamos que el tribunal, con el relato de los hechos, vaya identificando nuevas responsabilidades. Es decir, como que sí es cierto que tanto Freddy como David tienen algún tipo de responsabilidad o participación en lo que sucedió el 17 de septiembre de 2014, pero sí observamos que existen otras omisiones o acciones de otro personal policial que han contribuido a que todo lo que le sucedió a Ángel ese día pues haya sucedido finalmente. Muchas gracias, Ángel Bejar. Finalmente, don Bolívar, ¿la familia ha recibido amenazas por esta situación o algún tipo de retaliación? Bueno, amenazas no. Bueno, al principio, que mi hijo pasó el 17 y el 18 en el hospital, quería ingresar a la policía. Mi hijo estaba dormido, o sea, estaba sedado por los golpes, tenía que medicarle para que él pueda estar tranquilo, para que no tenga mucho dolor. Entonces las enfermeras en el piso que estaba mi hijo, que era en pediatría, nos comentaban que la noche del 18, a eso de las 11 de la noche, habían ingresado como 6 policías a averiguar por el chico del colegio Mejía. ¿Y para qué? No sabemos nosotros. Bueno, pero muchas gracias a las enfermeras, no les habían dado información y habían negado que el chico estaba ahí. Luego, a la madrugada como a las 4 de la mañana, había ingresado otro policía también a preguntar por mi hijo, a preguntar por el chico del Mejía, y él está aquí, porque yo le dejé aquí. Entonces no sabemos con qué situación, con qué formas. No nos han amenazado, no hemos recibido retaliaciones, pero igual nosotros tenemos miedo por cualquier situación que pueda suceder con mi hijo y con nosotros también. Muchas gracias a don Bolívar. Bueno, estaremos pendientes de esta historia. Por favor, Daniel, en el momento que necesiten tener un espacio también, obviamente la defensa de los policías, estos micrófonos están abiertos para definir esta historia, porque como bien dice Daniel, esto tiene que tener... O sea, hay un contexto, y ese contexto fue de la violencia, cómo han actuado las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Rafael Correa. Ese es el contexto. Y la importancia que este caso va a marcar. Y la importancia va a marcar este caso como antecedente, y porque es un tema de torturas, donde directamente la Policía Nacional del Ecuador está, o miembros de la Policía Nacional del Ecuador están involucrados. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos siempre. Volvemos luego de corte. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Aburrido en casa? Vacacional El Parque. Del 2 de julio al 31 de agosto, sitio ideal para aprender, divertirte y hacer nuevos amigos. Actividades globofexia, cometas, mini soccer, mini chef, arte, dibujo y maquetería. Huerto, teatro y títeres origami, spa. Juegos tradicionales, salida de campo, baile. Artesanía y cerámica. Caritas pintadas, expresión corporal. Mini reporteros.
Edad, actividades dirigidas a niños de entre 1 y 6 años. Horario de 9:30 a 13 horas, incluye snack. De 9 a 14 horas, incluye snack y almuerzo. Separa ya tu cupo y obtén descuentos especiales. Estamos ubicados en la Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Informes al 2568-683, 2548-037, 2523-323 o al 0997-372-081. Más información en www.elparquecentroeducativo.com. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón.